Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Niño Vargas, estudiante de la maestría en analítica de datos en la Universidad Central. Esta es la entrega correspondiente al preprocesamiento de datos de la materia redes neuronales. Y el preprocesamiento lo divide en seis etapas: la descripción del dataset, el análisis univariado, el análisis bivariado, el análisis de valores missing y atípicos, la reducción de dimensionalidad por análisis de factores y la presentación de resultados. El dataset consiste en una recopilación de información sobre jugadores de fútbol y ligas de todo el mundo recopilada por EA Sports, la cual se encarga de mantener la información y actualizarla con los diferentes partidos de diversas fuentes. Y son datos públicos, los cuales los obtuvo de Kaggle. El dataset contiene 19.239 registros con 59 columnas, las cuales contienen información de características físicas, técnicas, rendimiento en los partidos, estadísticas, valor del mercado, información de la formación del jugador, edades, nacionalidad. Eh, el modelo como tal, el dataset contiene una columna llamada Position, Club Position, y la cual nos muestra la posición dentro del campo de juego que desempeña el jugador. Lo que se busca es crear un modelo mediante una red neuronal, la cual basado en estas variables se pueda determinar la posición en la cual el jugador se puede desempeñar en, mayor, en mayormente. Las variables que tenemos en este momento son estas 59, las cuales tienen habilidad en el regate, resistencia física, potencia en los tiros, como tal, edad del jugador, altura, peso, agresividad. Tenemos variables como defensa, regate, pase, tiro, velocidad del jugador. Tenemos el valor en el mercado, la posición del jugador que pertenece en el equipo, esa es nuestro target como tal, la nacionalidad, eh, valoración del pie con el que menos habilidoso es, y como tal el pie preferido del jugador, que nos muestra si es diestro o zurdo. Una vez que realizamos la distribución de la variable target, que es la club position, encontramos que existen muchas categorías que muestran las diferentes posiciones en las cuales puede jugar un jugador, y observamos que la participación de ellas es muy baja, por lo cual decidimos acotar un poco el problema para hacerlo de una manera más sencilla. Como tal, tenemos que estas posiciones que ven aquí, por ejemplo, tenemos acá el centrocampista defensivo derecho, centrocampista defensivo izquierdo, centrocampista defensivo, defensa central derecho, defensa central izquierdo, todos pertenecen a una misma categoría que sería una posición de defensa. Como tal tenemos la posición de centrocampista central, izquierdo central, derecho central, los cuales pertenecerían a la posición de centrocampista. Y como tal tenemos la posición de delanteros. Lo que realizamos es recategorizar esta variable y mantenerla de una manera más sencilla, que quedaría de la siguiente forma. Jugadores reserva o suplentes, defensa, centrocampista, delantero y como tal el portero. Para el análisis univariado lo que se realizó fue pues un análisis completo de todo el dataset, encontrando 7 variables de tipo cualitativo y 50 variables de tipo cuantitativo. Se observó como tal tendencias que son países con mayor participación como Inglaterra, Alemania, España, Francia, Argentina, Brasil, y se observa otras variables como tal que la lateralidad del jugador predomina al lado derecho sobre el izquierdo, y se observa que para la variable target la mayor participación se lleva a la posición de reserva. Para el análisis univariado realizamos el siguiente análisis.
encontramos que las variables se encuentran pobladas en un 100%, a excepción de 6 variables que están pobladas en un 90%. Se realizó el análisis de distribución para las variables cualitativas y se encontró que la variable target tiene un 0.3% de valores missing. Luego se realizó el análisis de las variables cuantitativas, observando que 10 de ellas tienden a comportarse de manera gaussiana siguiendo los test de Shapiro y Kolmogorov. Se observa que la variable con mayor cantidad de valores missing es la variable goalkeeping speed, la cual se encuentra poblada en un 12%. Este es un top 10 de las variables que se comportan de manera normal. Y esta es la prueba de hipótesis para Shapiro-Wilk, en donde dependiendo del p-value se rechaza la hipótesis nula y nos muestra si los datos provienen de una distribución normal o no provienen de una distribución normal. Esta es una muestra de las variables que obtuvimos con distribución normal, las cuales si las observamos tienden a tener una forma de campana gaussiana en su distribución, lo cual nos confirma la hipótesis. Para las variables cualitativas lo que realizamos fue una distribución de las diferentes categorías que contienen y observamos que las variables no tienen un sesgo muy grande en alguna categoría y no tienen más del 50% asociado a una sola categoría. Para la variable target si vemos una distribución más grande en la posición de reserva. Para el análisis bivariado lo segmentamos en tres partes: cuantitativo, 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 cualitativo y cualitativo, cualitativo. Para este caso, el análisis cuantitativo versus cuantitativo, realizamos una matriz de correlación con todas las 50 variables. Como observamos, pues es un poco difícil de observar, pero por la escala de color vemos una agrupación grande de, de variables que se correlacionan en estas partes y algunas otras que están distribuidas acá. Este es el top 10 de variables con mayor correlación, entendiendo que las segmentamos con una correlación mayor al 0.7. Y para confirmar, realizamos un pair plot para observar cómo se comportaban unas contra otras y ver cómo su distribución tiende a ser más lineal. Aquí tenemos un heatmap de estas variables, de estas 15 variables, que con una correlación del 0.7 o mayor. Observamos aquí que las variables, por ejemplo, de release clause-eur y clause-eur tienen una correlación lineal de 1, por lo cual podemos decir que son completamente iguales. Y ya como tal, observamos que son 15 variables con un nivel de correlación mayor al 0.7. Para el análisis cualitativo cuantitativo realizamos una distribución, una distribución no, sino realizamos unos boxplot de las diferentes variables. Nos centramos en la variable target, como muestra aquí, y esta es la variable shooting. Entonces tenemos que para las diferentes categorías de la variable target, cómo se distribuye los datos de la variable shooting. Aquí tenemos la misma gráfica, pero con la variable value-eur, para la variable potential y para la variable overall. Lo que podemos observar de estas variables es que no sufren cambios muy grandes en las diferentes categorías y no muestra una diferencia notable en su media. Por lo tanto, eso es bueno y no se encuentran valores atípicos muy grandes para las diferentes variables. Para el análisis bivariado cualitativo versus cualitativo realizamos una prueba de contingencia de chi cuadrado, la cual se basa en la siguiente fórmula. Y lo que realiza es un análisis de la tabla cruzada que vemos acá a continuación, evalúa los pesos y nos muestra un p-valor, el cual nos indica si existe una relación significativa entre las dos variables.
Realizamos acá el análisis para todas las variables, una con otra, y observamos que todas tienen una relación significativa. Por lo tanto, se concluye que podemos utilizar las variables que a mi concepto funcionan mejor con el modelo. Para el análisis de valores de valores missing, perdón, se realizó la imputación de valores missing mediante el algoritmo KNN de manera sencilla. Lo hicimos imputación mediante los valores de cada columna. Aquí observamos cuál es la cantidad de valores missing por cada variable. Observamos que es del 11.1% y la variable goalkeeping speed tiene una cantidad de missing del 88.9%. Esta variable, al observarla mediante un boxplot, observamos que antes de la imputación tenía esta distribución. El primer boxplot es sin valores atípicos, el segundo boxplot contiene valores atípicos y estos dos boxplots de acá son luego de la imputación. Observamos que la variable pierde su tendencia y por lo tanto el algoritmo no es capaz de realizar la imputación correctamente. Por lo tanto, y observando que la variable tiene una cantidad de missing muy alta, decidimos que esta variable se quitará del análisis. Para las demás variables realizamos el mismo análisis, observando las variables antes de la imputación y luego de la imputación, quitando y colocando valores atípicos. Por ejemplo, aquí observamos que la variable cambia un poco su media, pero no es muy notable. Mediante esto podemos concluir que el, el algoritmo de KNN logra imputar las variables sin cambiar su tendencia. Para los valores atípicos, observamos variables con muchos valores atípicos, como las variables goalkeeping diving, goalkeeping handling, goalkeeping kicking, release clause error. Sin embargo, estas variables tienen valores atípicos debido a la misma naturaleza. Por ejemplo, esta release clause error tiene que ver con el salario que gana cada jugador. Por lo tanto, pues hay jugadores con un rango muy alto de su contrato en relación a la media o el promedio de los demás jugadores. Por lo tanto, entendemos que estas son mediciones que se encuentran correctas y dentro del contexto, por lo tanto, no se realizará un tratamiento sobre las mismas. Para el análisis de factores, para la reducción de dimensionalidad, se realiza el análisis factorial de la siguiente manera. Primero que todo, obtuvimos el Bartlett. El valor de Bartlett es Sphericity, lo cual nos indica si la matriz de correlación de las variables es una matriz de identidad. Y nos muestra que en este caso el valor del chi cuadrado calculado es mayor que 0 y el valor de p es cercano a 0, lo que indica que esta es una matriz de identidad y por lo tanto no existe correlación entre las variables. También nos sugiere que la reducción de dimensionalidad mediante factores puede ser una técnica adecuada para explorar la estructura latente de los datos. Creamos el scriptplot, el diagrama de codo, observando que existen 6 factores por encima de 1, los cuales nos explican el 84.55% de la variabilidad del dataset, como nos lo muestra acá en la siguiente tabla. A partir de esto, observamos que tenemos 6 factores, los cuales nos explican el 85% de la variabilidad y luego de esto realizamos una estandarización de estas variables, como lo mostramos acá a continuación,
y obtenemos un rango eh, estable o estándar para todas las variables, de manera que no existan rangos muy grandes entre las variables. Lo hicimos con los seis factores, de manera que nos queda unas variables hasta 3 y con un mínimo de -4. La única variable con un factor, con un máximo más alto es el factor 6 con un rango hasta 9. Por lo tanto, las variables en su mayoría quedan en un rango estable. Realizamos también la transformación de las variables categóricas en vectores one-hot. Como tal, como todas las variables nos muestran una correlación o un valor muy alto entre unas contra otras, decidimos que únicamente dejamos la variable de preferred foot, la cual nos indica la lateralidad del jugador, que a mi criterio tiene que ver con la posición en la que puede jugar el jugador y nos puede dar información. Por lo tanto, la codificamos en vector one-hot. Por último, como los resultados, se realizó el análisis de los valores missing, la imputación de los mismos y obtuvimos una base de datos sin valores missing. Las variables, como lo notamos, no cambiaba su tendencia ni su media. Los valores atípicos no se hacían diferentes luego de la imputación. Y la única variable que quitamos fue la variable goalkeeping. Mediante el análisis de contingencia entre las variables cualitativas, se eligen dos variables cualitativas, el pie preferido y el tipo de cuerpo, más la variable target, que también es cualitativa. Y mediante el análisis factorial se puede obtener un dataset con 7 factores que explican el 85% de la variabilidad de los datos. Y los próximos pasos a tener en cuenta es la evaluación de la variable target para ser balanceada, ya que encontramos una categoría con mayor participación que la categoría de reservas y la elección de la arquitectura de la red neuronal. Como tal, eso sería todo por el análisis del preprocesamiento de la base de datos de FIFA 22. Próximamente estaremos haciendo la red neuronal teniendo en cuenta esta base con los 7 factores y 3 variables categóricas, como lo son el pie preferido, el tipo de cuerpo y nuestra variable target. Muchas gracias por la atención. Buen día.